Entonces, el mensaje de hoy se llama Dios es impresionante. Diga conmigo, Dios es impresionante. Una vez más y un poquito más fuerte. 1, 2, 3. A lo largo de este 2026, Dios nos ha estado llamando a vivir en santidad. Y enseñado en Él, guiado por el Espíritu Santo, intento con el mejor empeño en mis capacidades, no solo las limitadas humanas, sino las espirituales en Cristo, no ser un pastor religioso, pero ser un pastor que sirve a Dios en una casa en la que se le dice al pecado, pecado. El mensaje de hoy habla de milagros, señales, maravillas y prodigios. Y sí me gustaría y bendigo a Dios hasta el último aliento de mi vida por ese regalo que son las señales, los milagros, las maravillas y los prodigios. Pero si no predicamos el evangelio completo, si no compartimos que Dios ama al pecador pero detesta el pecado, la gente puede venir por el regalo pero no por quien lo regala, que es Dios. Y la meta es que pongamos, yo junto con todos ustedes, nuestros ojos en Él, no en los regalos. Ejemplo, lo que hablamos de Elías. El deseo de Dios es que todos nos volvamos de nuestro corazón a Él. Y Dios es un Dios impresionante. Diga conmigo, Dios es un Dios impresionante. Entonces, 2024 nos ha estado hablando de santidad, santidad que sin la cual nadie veremos a Dios. En este mes de mayo, hoy es el último día del mes de mayo que compartimos acerca de la bondad de Dios. Y este mensaje está cargado, repleto de la bondad de Dios. Es muy bonito mensaje, pero tiene que haber un equilibrio, porque para poder recibir la bondad debemos vivir en santidad. Es un equilibrio, porque si no podemos tener una vida como la de mi amigo Elías, que no era totalmente agradable a Dios, pero él recibía de la bondad de Dios, sigue recibiendo de la bondad de Dios. Pero el deseo de Dios no es darnos migajas de su gracia, sino inundarnos de su gloria. El deseo de Dios no es darnos migajas de su gracia, sino inundarnos de su gloria. Una de las cosas por las que yo oro fervientemente, con un corazón ardiendo y anhelando que sea la voluntad de Dios en mi vida y en esta casa, pero yo le digo a Dios, Señor, antes que las sillas llenas, yo quiero la gloria de Dios llenando la casa. La gloria de Dios llenando la casa. Porque de nada nos serviría ser una iglesia con todas las sillas llenas, pero vacías de Dios. Vacías de Dios. Entrego el micrófono, apago la luz y me voy. Y yo quiero, en este ejercicio de sinceridad contigo, lo hice con nuestros hermanos en la reunión pasada. Si no soy un pastor que refleje a Dios en tu vida, con toda confianza dímelo. Y entenderé que ese es el día en el que yo tengo que dejar de hacer lo que hago. Pero mi esfuerzo apasionado, desesperado, fiel, es que ninguno de los miembros que se congregan en esta casa se pierda. Quiero ir a la palabra en Josué 3, por favor. Nos vamos a brincar Levítico y Hechos y vamos a Josué 3. Eso lo parafraseamos hace un momento. Pero lee por favor conmigo en voz alta, 1, 2, 3. Llegaron al Jordán. Vamos al 5, por favor. Y Josué dijo al pueblo:
Y hay otra versión que es la del mensaje, por favor, nos queda una. Luego Josué. Ok, vamos otra vez a la parte de Josué 3, del 1 al 4, y me lo dejan ahí tantito. Ok, Dios es un Dios impresionante. ¿Lo puede repetir conmigo? Mire cómo me habla Dios, y no me lo había propuesto, pero entiendo la revelación ahora que lo leo. Empecé diciendo que ya no quería hacer el dunamis. ¿Y qué es el dunamis? ¿Qué es el dunamis? Un campamento. Es un campamento. ¿Y cuánto dura el dunamis? 3 días. O sea, más confirmación no puede haber, ¿verdad? ¿Y qué había que hacer? Hacer el campamento. Antes de cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, Josué se levantó temprano y salió con todo el pueblo de Israel. Llegaron al Jordán, acamparon antes de cruzarlo, y después de 3 días, los líderes de Israel recorrieron el campamento y le ordenaron al pueblo. ¿Le qué? Le ordenaron al pueblo: cuando vean el arca del pacto de Dios, su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, pónganse en marcha y síganos. Hay un contexto detrás de este pasaje de Josué 3, y es: Dios es un Dios de generaciones. Diga conmigo: Dios es un Dios de generaciones. El miércoles compartimos que la bondad de Dios trasciende todo. Y en este pasaje de Josué 3, hablando de un Dios impresionante, Josué viene de ser siervo, ayudante de Moisés. El líder del pueblo de Dios para Israel era Moisés. Y Josué aprendió del mejor maestro, de Moisés. Viendo lo que hacía y teniendo Moisés una relación con Dios, Josué fue preparado para tomar la responsabilidad de continuar con el trabajo que tenía en su tiempo Moisés. Entonces, Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y podemos ver en estas dos personas de las cuales Dios se agradó de ellos. Voy a poner un ejemplo que pareciera loco, pero es bonito, a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Para que Moisés pudiera comprobar que Dios estaba con él, el Señor envió 10 plagas a Egipto, y aún así Faraón no creía. Tiró una vara al suelo y se convirtió en serpiente. Luego los magos y adivinos del Faraón tiraron sus varas, se convirtió en serpiente, pero la vara de Moisés se comió todas las serpientes. Demostró que tenía una autoridad superior a la de los magos y adivinos del Faraón de Egipto. Vinieron las plagas, todas: los sapos, la sangre, las moscas, el granizo, la muerte, todas las plagas que hubo, ¿no? Las langostas. Y aún así Faraón se negaba a creer. El pueblo de Israel que salió de Egipto vio todas esas señales, pero aún así llegaron a la orilla del Mar Rojo, y el Señor abrió el Mar Rojo para que Moisés atravesara en tierra seca junto con el pueblo. En el viaje, diga conmigo: en el viaje. Con fe, en el viaje. El pueblo se le rebeló a Moisés. Se le puso bravo, dirían en Colombia, ¿no? Se le puso bravo el pueblo y no quería hacer caso. Dice: ¿por qué tú? ¿Por qué tú eres el que hablas con Dios? A ver, ¿por qué no hablamos todos? Capítulos adelante, entre los libros de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, varias veces Moisés sufrió en su corazón la rebelión de un pueblo necio. Y en alguna o en más de alguna ocasión, Dios quiso romper su pacto. No, Él quería conservar su pacto, pero ya no con ellos, porque Él había hecho una promesa a Abraham, que en él sería bendito Isaac y Jacob y los descendientes de Abraham. Pero el pueblo no quería obedecer. Sin embargo, ya habían visto las plagas,
Ya habían visto abrirse el mar rojo, ya habían recibido el pan del cielo, habían bebido del agua de la roca, ya les había dado de comer carne. O sea, habían pasado muchísimas señales que soportaban o daban crédito y mérito a que realmente Dios estaba con Moisés. Las más impresionantes, la columna de nube y la columna de fuego. O sea, más Dios con Moisés no le podían mostrar al pueblo. Hubo mucho de Dios con Moisés, pero también iba a haber mucho de Dios con Josué. Le decía yo a la familia en la reunión pasada que yo me identifico mucho con Moisés. En muchos sentidos me identifico mucho con Moisés. Yo sufro mucho por ustedes. ¿En serio? Y cuando Dios le decía a Moisés, los voy a exterminar y de ti haré otra nación. Y Moisés le decía, no, Señor, por favor. Pero lo trataban mal al Moy. Y como que decían, no, Señor, por favor. Que es un tipo de Jesús, ¿ok? No es Jesús, pero es como un poquito de la inspiración de Cristo, siendo un pastor entregado por el pueblo. Y le decía, no los extermines, no acabes con ellos, porque las naciones vecinas se burlarán y dirán, entonces Dios solo los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Todos hemos pasado por un desierto. Todos hemos pasado, o sea, un desierto, dificultades, problemas. Bueno, este pueblo había pasado por el desierto, este que está aquí. Por favor, si me ponen la primera reflexión, la número 1. La primera reflexión es viviendo en su presencia. El pueblo había vivido en la presencia de Dios. Todo lo que les conté que vivió con Moisés ya había sucedido. Habían vivido en la presencia de Dios. Y entonces, cuando me regreso a unos capítulos atrás, Moisés sube al monte Sinaí, que es hermoso el monte Sinaí. Se encuentra cara a cara con el Señor, le dicta las tablas de la ley, la palabra que guía nuestras vidas, o el texto básico de la palabra que guía nuestras vidas. Y el Señor se manifiesta delante de las personas y le da un plan a Moisés. Y Moisés regresa al pueblo y les dice, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si lo hacemos, no nos la vamos a acabar en bendiciones, palabras muy modernas para las que usaba Moisés, si nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, esta generación, no somos capaces de atesorar, de abrazar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, como le dije a mi hermano Elías en Perú. Eso que tú estás recibiendo son migajas de la gracia, pero Dios quiere llenarte de su gloria. ¿Tú quieres ser lleno de la gloria de Dios? Y Moisés enseña a Josué durante el periodo de su liderazgo, que fueron 40 años, no fue poco tiempo, pero Josué y Caleb tenían algo especial y era fe. Diga conmigo, era fe. Era una fe especial. No todos podían ver lo que ellos veían, y ellos veían que Dios era más grande que las dificultades, los gigantes, los enemigos y las batallas que había que librar, porque si Dios pelea contigo, la victoria es un hecho. La victoria está garantizada. Entonces ellos pasan por ese desierto. Todos hemos pasado por el desierto. Todos hemos pasado por el desierto. Pero entendamos que el desierto es necesario cruzarlo para llegar a la tierra de bendición. Y ellos estaban por llegar a la tierra de bendición. Entonces, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas, le ordena que hagan un cofre. Diga conmigo, un cofre. Un cofre. Gracias. Ese cofre estaba tallado en madera, recubierto de oro, con unos querubines extendiendo las alas sobre él. Y el mensaje era decirle a la gente, esta caja representa la presencia de Dios en su vida. Trátenla con sumo cuidado, con sumo respeto, porque la santidad de Dios está ahí. Dios no cabe en una caja. O sea, un poquito
abriendo nuestro pensamiento, Dios no cabe en una caja. Dios no cabe en este lugar. Dios no cabe en el mundo entero. El mundo entero está en la palma de su mano. Pero lo que él trataba de decirles es: esta caja representa que yo estoy aquí y no quiero que nunca se te olvide que yo estoy aquí. Aunque tú no me veas, esta caja representa mi gloria, mi santidad, mi persona. Voy a ir libros más adelante, y no estoy seguro si es primero o el segundo libro del profeta Samuel, creo que segundo, y está entrando David después de ganar todas las batallas para poder conquistar Jerusalén, que era el último lugar que les faltaba para poseer esa tierra. En este tiempo del de Moisés y el de Josué, el cofre del pacto se cargaba con unas varas aquí en el hombro, y el cofre tenía unas argollitas, se metía la vara entre las argollas y la cargaban sacerdotes de un lado y sacerdotes del otro y la transportaban. Para poder transportar esa arca, ese cofre, los sacerdotes deberían de estar purificados, es decir, limpios de su alma, no de su ropa, sino estar alineados a la voluntad de Dios, viviendo o tratando de llevar a cabo una vida que le agrada a Dios, sin ampliarlo más. Vuelvo a David, y David está transportando el arca del pacto en una yunta, en una carreta jalada por una yunta de par de bueyes, y los bueyes tropiezan en el camino, la rueda de la carreta choca con una piedra y el cofre del pacto está por caer al suelo, y uno de los sacerdotes que formaban la caravana quiso detenerla para que no se cayera, lo cual es bueno. ¿Estamos ahí? Porque representaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Representaba la presencia de Dios. Entonces lo que quiso hacer el sacerdote fue: que no se caiga, y la agarra. Y en ese momento muere. Muere el que quería detener la caja que contenía el pacto de Dios con la humanidad. David se frustra, la Biblia no lo explica, pero cuando llegue al cielo es una de mis preguntas a Dios, porque yo voy a llegar al cielo. ¿Tú también? Amén. Entonces tenemos preguntas difíciles para Dios, y una es: ¿por qué se murió el sacerdote si lo único que quería era que no se cayera el arca? La Biblia no lo dice, pero yo quiero creer. Dios me va a quitar lo ignorante, espero que sea antes de llegar al cielo, pero allá me lo va a quitar completo. Y es porque no estaba purificado para tocar el cofre de la presencia de Dios. Nadie le dijo que estaba prohibido tocarlo. Pero Josué 3, versículos 1 al 4, porfa. Veamos esto, en esta parte de acá. Dice: los líderes de Israel recorrieron el campamento y le ordenaron al pueblo, recuerda esa palabra, le ordenaron al pueblo: cuando vean el arca del pacto, de todo lo que ya les hablé, que representa la presencia de Dios, llevada por los sacerdotes levitas, no por una carreta, no jalada por animales, tienen que ser personas que están preparadas. Dice: pónganse en marcha y síganlos. Versículo 5, por favor. Ahí. Y Josué le dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana Jehová hará maravillas. Si me regresas al punto el primero, por favor. Así, viviendo en su presencia. El pueblo de Dios vivía en la presencia porque allí estaba el arca del pacto, vuelvo a repetir, que representaba la vida de Dios en medio de ellos. En muchos pasajes de la Biblia, Dios se refiere a nosotros, al pueblo de Israel y a los gentiles después por medio de Cristo. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios y habitaré en medio de ellos. ¿Alguien está feliz por eso? Es una promesota que diga: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios y en medio de ustedes yo voy a vivir. ¡Wow! Y entonces aquí está diciéndole los sacerdotes al pueblo: cuando vean la presencia de Dios pasar, síganlo. Y en una versión dice: guarden distancia como de 1 kilómetro, no se acerquen tanto, pero cuando lo vean, que los sacerdotes tocan el agua con sus pies, el río se va a detener
y ustedes van a poder pasar en seco, porque el río Jordán es un río caudaloso. Vivir en la presencia en esta época es una gran responsabilidad. Es ser sacudidos como Dios me sacude a mí, como Dios me permitió sacudir espiritualmente a Elías. Hoy el arca del pacto no es un cofre de madera con 2 tablas. Hoy el arca del pacto es tu cuerpo. Ahora dentro de ti y de mí vive la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y entonces el llamado de Dios hoy para la iglesia por medio de Josué capítulo 3 es: prepárense para que cuando la presencia de Dios se mueva, reaccionen a tiempo y no pierdan de vista la presencia de Dios, como Elías le dijo a Eliseo: si me ves cuando sea arrebatado entre las nubes, te será concedido lo que pides. Pero aquí le estoy diciendo a Josué y los líderes al pueblo: observen la presencia de Dios y conforme se mueva, muévanse, pero mantengan distancia. Y era algo como lo que le pasó al sacerdote cuando David movió el arca en la carreta. Yo quiero decirte hoy, en este punto particularmente, que hay un principio espiritual muy importante guardado como un tesoro en estos versículos de los que hemos hablado, Josué 3 del 1 al 4. Israel estaba a punto de entrar en una nueva etapa. Tú estás a punto de entrar en una nueva etapa. Lo voy a repetir. Tú estás a punto de entrar en una nueva etapa. Pero el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán. Ya habían cruzado el Mar Rojo. La primera generación se había extinguido, pero muchos de ellos eran niños o menores de edad cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero ellos iban a cruzar una tierra desconocida. Y yo te voy a decir, hacia adelante en tu vida, lo que viene tú no lo conoces, pero Dios ya estuvo ahí. Y lo que viene para ti es bueno. Pero tienes que prepararte para habitar de manera correcta delante de la presencia de Dios y honrar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Dice, Dios les pidió mantener sus ojos en el arca, que era el símbolo de su presencia, y de la misma manera, cuando nosotros enfrentamos nuevas temporadas, decisiones importantes, desafíos desconocidos, necesitamos permanecer cerca de la presencia de Dios para poder tomar la decisión correcta y el camino correcto. Todos los días tomamos decisiones, pero muchas decisiones son sin considerar a Dios. Y a veces son buenos deseos. Todos aquí tenemos buenos deseos. Pero sobre nuestros deseos, los deseos de Dios son mejores. La palabra de Dios dice, porque los planes que tengo para ti son planes ¿de qué? De bien y no de mal. Y a veces decimos, bueno, esos son los planes que tiene Dios, pero yo tengo mejores planes. No, todo lo que hagamos considerando a Dios en primer lugar, el miércoles lo ponía el Señor en mi corazón, con Dios todo y sin Dios nada. Todo lo que hagamos considerando a Dios en primer lugar va a tener éxito. Pero lo que nosotros hagamos sin considerar a Dios puede tener un éxito temporal, momentáneo, puede dar un pequeño fruto. Lo describo en las 4 tierras como algo que recibí como enseñanza acerca de la iglesia. Y un pastor, entendiendo el sufrimiento de los pastores que padecemos de lo mismo, dijo: César, no te angusties si las personas no obedecen, si no caminan en fidelidad, si son un poco difíciles de enseñar o de compartirles lo que Dios nos ha enseñado. Mira, 1 de cada 4 va a ser fructífero. 1 de cada 4. Dijo, las personas en la iglesia son como la parábola del sembrador. Unos son tierra que está en el camino. La tierra que está en el camino significa que en ese tiempo, cuando Jesús habló, eran el camino por el cual pasaban las carretas y las ruedas y aplastaban, y las sandalias de los pies de los peatones que circulaban por esos caminos. Y entonces la tierra se pone dura,
tiene poritos, pero cuando tú la pisas y la pisas y la pisas y la pisas, la tierra se empieza a cerrar y no se abre. Y si la tierra se cierra, encima cae la semilla, pero la semilla no puede profundizar. Y la palabra dice que vienen las aves, que es el enemigo, y se lleva las semillas, se la come y la tierra no da fruto. Luego hablamos más a profundidad de la parábola del sembrador, pero hay personas que representan la tierra de pedregales y lo describíamos hace un momento como si tuvieras los cerros que hay aquí alrededor, las montañas de la ciudad, se ven verdes, pero hay partes que son rocosas y junto a las rocas hay arbustos pequeños, pero no tienen profundidad de tierra porque es una roca, la montaña es una roca, no solo es tierra. Y entonces las personas que son como la tierra entre pedregales, la semilla que representa la palabra de Dios penetra, pero a una profundidad muy pequeña, que da un pequeño brote, pero no tiene suficiente profundidad su raíz. La tercera tierra es la tierra que es entre espinos. Conocemos plantas que crecen en una tierra cuyo fruto son puras espinas, como creo que son los mezquites, los árboles que dan espinas, creo que son los mezquites. ¿Los qué? Las zarzamoras silvestres, pero esas dan fruto. Las espinas, puras espinas, que son árboles, creo que son el mezquite, el árbol que da puras espinas. Y la reflexión respecto a la tierra que crece, la semilla que crece entre tierra de espinos, es las personas que están en el reino, pero que se están preocupando más por el dinero que por ser fructíferas. Y finalmente el pastor me enseña y me dice, la cuarta tierra, César, son las personas que van a dar fruto hasta el 100 por uno. No te frustres por las 3 personas que no dan fruto. Concéntrate en las personas que dan fruto. Y yo te voy a ser bien sincero. Yo trabajo las 4 tierras. Porque sé que el crecimiento lo da Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento no lo determinamos nosotros. Y voy a poner un ejemplo muy natural y muy fácil de entender. Las damas sobre todo, ¿vale? Los hombres a lo mejor nos como que va a decir, ¿qué le pasa al pastor? Se volvió loco. ¿Cómo crece un bebé en el vientre de una mamá? ¿Quién determina cuánto crece? Dios. Se depositó una semilla y está creciendo en el vientre de la mamá, pero no depende de la mamá ni del papá, depende de Dios. ¿Cuánto va a crecer ese fruto? Y ese es un ejemplo muy sencillo para poder comprender cómo vamos a crecer nosotros en el camino del Señor. Si nos disponemos a hacer buena tierra, obviamente el crecimiento va a ser exponencial. El Señor bendecirá a nuestras generaciones 100 veces más de lo que nosotros hemos sido bendecidos. Eso quiere decir la parábola del sembrador, la buena tierra. Porque, como dijimos aquí, habemos papás, no solo nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Todos dicen amén? ¿Y cuánto queremos que sean bendecidos? Yo te voy a hablar de mí mismo cuando yo no estaba en Cristo. Cuando yo no estaba en Cristo, a lo mejor no hubiera dejado que se casara Alejandro con Meli. Y si dejaba que Alejandro se casara con Meli y Ricardo con Jenny, no les iba a ayudar absolutamente nada porque les hubiera dicho, rásquense con sus uñas. Ese era yo antes de Cristo. Sonia luchaba mucho conmigo para enseñarme que nosotros seguíamos siendo sus papás aunque ellos ya se hubieran casado. En ese tiempo estamos hablando de muchachas adolescentes, ¿no, mi cielo? Más o menos. Pero cuando llegamos a Cristo, Dios me despojó de mi egoísmo, de mi vanidad, de mi avaricia. Y yo dije, si todo lo que tengo Dios me lo ha dado, no es para que yo me enaltezca o me engrandezca, sino para que mis generaciones sean benditas en mí y en ellos sean benditas 1000 generaciones detrás. Entonces, todo lo que tenemos, diga, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y Él da a cada uno
lo que le corresponde. Si soy un buen administrador de lo que Dios me ha dado, Él lo multiplicará. Y benditas serán mis generaciones. Porque Él nunca ha visto a un justo desamparado, ni a tu descendencia que mendigue el pan. Pero no le podemos decir solamente a nuestras generaciones: Dios da maná del cielo, agua de la roca, carne para que comas, tierra para que la habites. No, Dios quiere que vivas una vida en santidad. Y si vives una vida en santidad, Él te va a mostrar la bondad de su generosidad. Y te va a dar todo lo que le pidas. Diga conmigo: todo lo que le pidas. Porque Él es fiel y justo para darnos mucho más de lo que nosotros podemos pedir o siquiera imaginar. Entonces, acostumbrados estemos a vivir en la presencia de Dios. Un reto personal con el cual yo me enfrento todos los días es que busco con todas mis fuerzas no ser un pastor religioso. Quiero ser un pastor de testimonio. Que lo que te predique lo viva. Porque si no lo vivo, entonces pues soy un fariseo más en el canal de las estrellas. Y no se trata de eso. Se trata de que la obra que Dios hizo en nosotros, que sigue haciendo en nosotros, lo refleje a Él y no a nosotros mismos. Que mostremos el amor de Dios a los demás como Dios mismo nos ha amado cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces, creo que ha quedado suficientemente claro qué significa vivir en la presencia de Dios. Amén. Honremos la presencia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Vivamos vidas que a Dios le agraden. Vuelvo a repetir: representó el cofre del pacto para que los seres humanos de aquel tiempo vieran con sus ojos: aquí está Dios. Hoy no necesitamos el cofre del pacto, porque Cristo es el pacto. Cristo es el pacto. Y entonces a través de Cristo nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y ahí se cumple el pacto. Diga conmigo: ahí se cumple el pacto. En español cristiano, algunos le podemos llamar conciencia. Yo te digo, es el Espíritu Santo. Cuando estás expuesto a una situación de pecado y te encuentras en la disyuntiva de: es que si lo hago me conviene, y tu mente, que no es tu mente, es el Espíritu Santo, te dice: sí, pero no hacerlo te edifica. Y nosotros buscamos lo que nos edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y podemos tomar la decisión fácil. Platicaba con alguien hace rato. Es el no hacer lo que a Dios no le agrada, es obediencia. Bien simple y bien sencillo. El no hacer, estamos aquí todos, amén. El no hacer, diga conmigo: el no hacer lo que a Dios no le agrada se llama obediencia. Cuando el Señor le dice a Adán: no comas del fruto de este árbol, era simple: no comas del fruto de este árbol. De todo lo demás te doy, todo. ¿Cuánto? Pero de este no. Y ahí va ahí. Y ya sabemos la historia. No voy a profundizar en que si se lo dio a Eva y que si la víbora y que no sé qué. El punto es: Adán no obedeció. Adán no obedeció. Si la instrucción es bien sencilla, seamos obedientes. La consecuencia de la obediencia es una inmensa bendición. No nos alcanza lo que tenemos para guardar todo lo que Dios quiere darnos. Recuerden el testimonio que les dije del guía de turistas. Le profeticé: en 10 años tú vas a tener tu propia empresa de transportes turísticos si tu vida se alinea a Dios. No vas a andar vendiendo viajes en la calle, vas a tener personas trabajando para ti si haces la voluntad de Dios. Pero no lo hagas porque te va a dar una empresa. Hazlo porque amas a Dios, porque respetas su presencia, porque su presencia habita en ti.
La segunda reflexión que tenemos de Josué 3, versículo 5, si me ayudan por favor, es limpiemos el vaso. Limpiemos el vaso. Diga conmigo, yo soy un vaso. Yo soy un vaso. ¡Ánimo! Yo soy un vaso. Algunos tienen figura de tarro, pero vamos a creer que todos son vasos, ¿ok? Yo soy un vaso. Y la segunda reflexión de la enseñanza de hoy es limpiando el vaso. Josué se dirigió al pueblo y les dijo, les ordenó, o sea, no fue una simple invitación o enseñanza, fue una orden. Diga conmigo, es una orden. Con fe, es una orden. Purifíquense, porque mañana Dios hará grandes prodigios entre ustedes. Hay dos palabras, una resaltada en negritas y otra subrayada, que quiero hablar un poco de ello y luego explicaré qué es limpiar el vaso. Pero mira, antes de un milagro, di conmigo, antes de un milagro, viene la preparación. Antes del cruce del río, viene la santificación. Antes de la conquista, vino la obediencia. De todos esos temas hemos estado hablando ahorita. Obediencia, preparación, santificación. Porque Dios quiere llevarnos a una nueva temporada. ¿Alguien quiere ir a una nueva temporada? De mayor bendición, crecimiento, etcétera. No solo por el crecimiento, sino porque es Dios el que da el crecimiento. Amén. Finalmente, Dios está preparando al pueblo para contemplar algo que nunca antes habían visto. La palabra purificarse significa eliminar toda la suciedad, las imperfecciones o los elementos extraños de un cuerpo, como quitarle el cáncer. El cáncer es un elemento extraño, no es tuyo. ¿No quieren ser sanos de cáncer o qué? Si no lo tienen, no lo reciban. ¿Sí? Pero el cáncer es un elemento extraño y no pertenece a mi cuerpo. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces es limpiar la suciedad, las imperfecciones, los elementos extraños de un cuerpo, de un espacio o del alma. Y esa es la parte espiritual. La parte de purificarse o de limpiarse incluye tres conceptos. Diga conmigo, tres conceptos. Fuerte, fuerte, tres conceptos. Un concepto es físico, la purificación o la limpieza física. La limpieza física, no sé si tengamos una pantalla sobre esta explicación para que sea más fácil. Ay, gracias. Así lo vamos a poder apoyarnos más gráficamente en la pantalla. Hay tres aspectos en los que nosotros podemos y debemos ser purificados, limpiados. En el aspecto físico es limpiar a fondo un elemento o sustancia. Por ejemplo, como purificar el agua para hacerla potable o purificar el aire con los filtros. Ejemplo, los aires acondicionados, en los hospitales, en los aviones. Hay filtros que ayudan a detener las impurezas o las partículas en el aire para que pueda ser respirable ese aire. ¿Sí? Para eso sirve un filtro. Es una parte física. El del agua creo que todos lo sabemos, nos lo enseñaron en la escuela. La purificación o la limpieza espiritual, y es liberar el alma de los pecados. Algunos piensan de manera más religiosa, de las culpas o de manera esotérica, de las malas energías mediante rituales. Nosotros lo hacemos, diga conmigo, a través de oraciones. No dije, a través de oraciones y del ayuno. Esta es la manera en la que podemos purificar nuestra alma. Cuando el Señor le decía a Moisés, a Josué, a los sacerdotes, purifíquense, de esta manera se prepara la purificación. En el aspecto biológico, el proceso del cuerpo humano para eliminar las toxinas acumuladas por la coca que se toman se lleva a cabo mediante el hígado y los riñones. No solo la coca es comercial de la casa. Ya saben que aquí predicamos en contra de todo lo que sea aguas negras. Aguas negras, ¿no? Que el agua del Espíritu Santo es transparente y fluye. Muy bien, esa es una manera
de describir qué significa purificarse, porque luego pudiera o podría yo caer en el error de dar por sentado que todos sabemos qué significa purificarse. Y algunos piensan bañarse con agua purificada. Y no, poner filtros de aire puro en tu casa, no, es purificar nuestra alma y limpiarnos del pecado. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, diga conmigo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No traemos un vasito ya? ¿Se los acabaron los vasitos? ¿Sí? ¿Me prestan un termo o algo así como ejemplo nada más? Ándale, ese vaso me ayuda mucho. Está sucio, perfecto, es mejor. Aquí tenemos un vaso sucio. Un vaso sucio, diga conmigo, vaso sucio. Iglesia, ayúdeme. Un vaso sucio. Eso, como yo, diga. Todos. Esta semana cometimos un pecado. Todos mentimos. Y no me voy a ir más lejos. Todos, ¿va? Tuvimos malos pensamientos. Todos, ¿ok? Pero no subiría en esa condición a predicar si no estoy a cuentas con Dios, porque entonces sí, ¿no? Que me recojan aquí los de 911. El vaso me ayuda mucho para hacer un poquito más didáctico y gráfico el ejemplo. El vaso representa nuestro cuerpo, pero todos los que lavamos trastes digan amén. Todos los que lavamos trastes digan amén. Yo digo amén. Todos. Ok, yo no dije que diario. Todos los que lavamos trastes alguna vez en la vida. Sabemos que el vaso no solo se lava por fuera. ¿Por qué se lava por fuera? Porque lo tomamos con las manos están sucias y todo lo que hay en nuestras manos se adhiere al vaso. Por dentro del vaso está el contenido, la coca. Bueno, todo lo que se sirve en un vaso. El agua también. Pero este es un vaso desechable. Nosotros, gloria a Dios, no somos desechables. Amén. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios con un propósito para vivirlo en la tierra. ¿Alguien recibe eso? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios para vivir un propósito en la tierra. Muy bien. Entonces, si este vaso o el vaso en tu casa solo se limpiara por fuera y se deposita ahí en el, ¿cómo se llama? Secador de trastes, escurridor, gloria a Dios. Hace mucho que no uso el escurridor. El punto es que lo lavas y lo enjuagas y lo volteas y lo dejas en el escurridor para que se seque, pero no lo lavaste por dentro. Nadie más lo va a poder usar porque el vaso está sucio. A la inversa, si el vaso lo lavas cuidadosamente por dentro, pero por fuera solo le echas agua sin tallarlo con la esponja con jabón, solo lo enjuagas y lo depositas en el escurridor, gracias por el ejemplo, la persona que lo va a venir a usar no sabe que tiene bacterias porque no fueron eliminadas mientras lo lavaban, porque solo lavaron el vaso por dentro. El vaso representa nuestra vida. Y esta enseñanza, bendito sea Dios, el Señor la está ampliando en este momento contigo y conmigo. Y es, nosotros podemos limpiar el vaso por fuera, tener apariencia de piedad, pero por dentro ser un costal de pecado. Pero por fuera nos vemos muy bien. Y nadie sabe que por dentro estamos cochinos. Pero Dios sí lo sabe. Y no somos el vaso en el que el agua del Espíritu Santo desea vivir. Ezequiel capítulo 10 dice que un día la gloria de Dios dejó el templo. Hoy tú eres el templo. Di conmigo, hoy yo soy el templo. Hoy yo soy el templo. Y deseo de todo mi corazón que la gloria de Dios nunca te abandone. Deseo con todo mi corazón que la gloria de Dios nunca se vaya de ti. Pero un día la gloria de Dios abandonó el templo, porque los que debían de cuidar el templo y mantenerlo limpio lo ensuciaron. El mismo vaso, si lo limpias por dentro
y no lo limpias por fuera, eres de mal testimonio. Eso es lo que me estaba dando Dios aquí ahorita. Si lo limpias por dentro y no, yo soy santo, yo oro, yo ayuno, yo me postro, tengo mi comunión con Dios, hablo con Él, Él me habla a mí, pero tratas más a los demás, el vaso por fuera está sucio. Buscas que el vaso esté limpio por dentro, porque tú con Dios todo, pero con tus hermanos nada. Entonces el vaso tiene que estar limpio por dentro y por fuera. No se puede lavar solo por fuera, no se debe lavar solo por dentro. El vaso tiene que estar limpio para que el Señor deposite el agua viva del Espíritu Santo y que seamos un recipiente digno para que la sed de otros que no conocen a Dios lo conozcan. Y en eso el primer enseñado soy yo. Yo también tengo mis luchas humanas en las que de pronto te enfrentas a situaciones o personas que no aman a Dios y te remueven las entrañas, pero el Espíritu Santo está ahí, bendito sea Dios, y te dice lo que dijimos hace rato: lo puedes hacer, pero si no lo haces es mejor. Y entonces no es nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es pecaminosa. Todos los hombres, la Biblia narra, somos inclinados hacia lo malo más que hacia lo bueno. Entonces diga conmigo: voy a purificar el vaso. Con un poquito de fe, voy a purificar el vaso. Y lo voy a limpiar por dentro y por fuera, por medio de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. La palabra maravilla, si me regresan al versículo 5, sí, el que está resaltado y subrayado, ¿lo tienen? Me ayuda más. Gracias. El versículo 5 del capítulo 3 de Josué dice: Josué se dirigió al pueblo y les ordenó: purifíquense. Ya explicamos con la mejor de las claridades posible qué es purificarse, por dentro y por fuera. Amén. Ya está claro. Entonces, después de que nos purificamos, hay una promesa para tu vida. ¿Tú la quieres? ¿Tú la quieres? Mañana, di conmigo, mañana Dios hará grandes prodigios en mi vida. Pero para que Dios haga prodigios mañana en tu vida, primero tienes que purificarte. Ahora, ¿qué es prodigio, pastor? Porque yo he vivido el hijo pródigo que se perdió y regresó. Ahí va. Prodigio es un hecho, di conmigo, es un hecho. Y repites también: cualidad o cosa extraordinaria que excede los límites de la naturaleza, que causa una profunda admiración o sorpresa, que va más allá, fuerte, fuerte, que va más allá de lo que yo puedo entender. Eso es un prodigio, esa es una maravilla. La maravilla se refiere a un suceso extraordinario, natural, que causa admiración, asombro. Ya lo dijimos que se utiliza como la palabra maravillas para hacer alusión a construcciones, lugares, fenómenos impresionantes en nuestro planeta. Los hombres dicen: la séptima maravilla, la octava maravilla, la mujer maravilla. No, tú eres una obra maravillosa de Dios. Tú eres una obra maravillosa de Dios. Y Dios va a hacer maravillas y prodigios, cosas que antes no habían sucedido en tu vida, que tú mismo no alcanzas a entender y que la gente va a decir: ¡guau! ¿Qué pasó? Pues Dios hizo maravillas en mi vida. Pero sería mal o estaría mal empleado el recurso que nos brinda la palabra y el evangelio como herramienta de comunicación. Escuche por favor, iglesia. Si yo solo le digo que Dios hará milagros y maravillas en su vida mañana, sin decirle que purifique el vaso, la enseñanza está incompleta. La enseñanza completa es: limpia el vaso. ¿Por qué?
terminamos. Como conclusión, Dios, a través de la santidad, permite que nos acerquemos a Él. Se lo voy a leer y usted me ayuda repitiéndolo. La santidad me acerca a Dios. Otra vez, la santidad me acerca a Dios. La bondad de Dios me sostiene. ¿Aprendió esos dos conceptos? La santidad me acerca a Dios. Su bondad me sostiene. ¿Están sencillos? ¿Fáciles de aprender? Son tuyos. Son conceptos que Dios me regaló para entregártelos hoy como una bendición para tu vida. La santidad te acerca a Dios y su bondad te sostiene. Número 3. La presencia de Dios. Otra vez, juntos. La presencia de Dios guía mi camino hacia lugares donde antes no he estado. La presencia de Dios que representaba el arca del pacto al cruzar el río Jordán, el pueblo había salido de Israel, atravesado el desierto, había salido el pueblo de Israel desde Egipto, había atravesado el Mar Rojo, el desierto, estaba a punto de entrar a tierra prometida, pero iba a ir a un lugar al que nunca había estado. Dios te va a llevar a lugares que nunca habías estado, a tu tierra prometida, a la temporada de tu bendición y a tu más grande éxito en el nombre de Jesús, si vives en santidad, si lavas el vaso por dentro y por fuera, si te mantienes cerca de la presencia de Dios, honrando la presencia de Dios, siendo temeroso y no diciendo puedo pecar en lo secreto, porque el enemigo nos engaña. Puedo pecar en lo secreto, nadie me ve, pero la voz del Espíritu Santo nos dice aquí estoy. Y Dios no quiere que su gloria se vaya de tu templo. Cuida la presencia de Dios para que la gloria siempre esté en tu templo. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo, creyendo que mientras nadie lo vea, nadie se dará cuenta. David abusó de Urías, poseyendo a su esposa Betsabé sin que nadie se diera cuenta, según David. Y vino Natán y le dijo: Urías solo tenía una oveja y tú tenías muchas, y tú tomaste la única oveja que tenía Urías. En otras palabras, y le dijo: que se muera el que hizo eso y que pague 4 veces. Pues fuiste tú, David. Y David creía que nadie lo había visto. Y a veces nos dejamos engañar por nosotros mismos y por el enemigo, diciendo: mientras nadie me ve, como Alejandro Sanz, no pasa nada. Cuando nadie me ve, pero sí nos ven. Y cuando Dios nos ve, qué vergüenza. La reacción de David me empodera, me da esperanza. Dice: he pecado contra Dios. No negó que pecó, confesó su pecado. Y Natán, lleno del Espíritu de Dios, le dice: calma, por cuanto te humillaste y te arrepentiste, el Señor te perdona. Cuando nos humillamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Él es grande, di conmigo, grande, con fuerza, grande, en misericordia, y por lo tanto las ha prolongado sobre mi vida. Denle un aplauso al Señor. Así como Israel vio abrirse el Jordán después de que se santificaron, nosotros también podemos esperar que Dios obre en nuestra vida, porque el mismo Dios que actuó ayer sigue actuando hoy y es un Dios impresionante. Ya dijimos que es purificarse, ya dijimos que es prodigio y ya dijimos que es maravilla. Ponte de pie, iglesia. Una de las más grandes ocupaciones de un servidor como ayudante de Jesús en esta casa es que tus generaciones sean benditas.
después de que Moisés le entregó la responsabilidad, déjamela, a Josué, Josué condujo al pueblo a la conquista y logró poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que les daría. Pero hay un riesgo y un peligro muy importante por el cual quiero orar antes de despedirnos, y es: después de Josué se levantó una generación que no conoció a Dios. Y esa es una lucha en esta casa. Es una lucha constante. El Señor dijo: no ignoren las maquinaciones del enemigo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando no limpiamos el vaso, cuando no nos purificamos en la presencia y honramos la santidad de Dios, somos muy fácil presas del enemigo. Y que el enemigo se burle de nosotros no nos importa. Lo que nos mueve no son las burlas del enemigo, bendito sea Señor. Lo que nos mueve es el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos mueve. Bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Señor, hoy oramos por cada una de las familias que forman cuerpo, iglesia, la obra de Dios, de las manos de Dios en este lugar, hasta Uganda, hasta España, aquí mismo en el centro de rehabilitación en Betel, dentro y fuera de las 4 paredes de este lugar, en el edificio, desde la profundidad de sus cimientos hasta las alturas. Que cada persona que toca este lugar con la planta de sus pies sea bendita, y benditos sean en él y en ella 1000 de sus generaciones. Que no solo nos conformemos con la bendición individual, personal, matrimonial para esta generación, sino que tu bendición trascienda generaciones, porque tú eres un Dios impresionante. A ti nada te impresiona, tú lo impresionas todo. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, porque seamos capaces con tu ayuda de vivir vidas alineadas a tu propósito y voluntad. Y creo, y te pido permiso para decirlo, que en el nombre de Jesús mañana tú harás prodigios y maravillas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.